Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es su materia de temas selectos de Química 1 y proseguimos con su clase número 39. En este caso nos toca el subtema de ácidos y bases. En primera vamos a ver lo que son los ácidos. Estos provienen del latín ácidos, que significa agrio, por lo que los ácidos son todos los compuestos químicos que tienen este sabor. Además, cuando se agregan a tinturas azules, vegetales como las violetas o tornasol, lo cambian al color rojo, así como está en su margen de abajo, casi en la parte del medio donde está el vaso con agua, o lo que es más bien el ácido. Los ácidos contienen hidrógeno, son electrolitos, son corrosivos y disminuyen o neutralizan efectos de las bases, pero cuando reaccionan químicamente con ellas, forman lo que son las sales, así como está en la parte final de su diapositiva. Ahora las bases. La palabra base se utiliza como sinónimo de alcali. La primera proviene del griego basix, que significa origen de un compuesto salino, y la segunda proviene del origen de un compuesto salino, mientras que la segunda proviene del árabe alcali, que significa ceniza. Las bases se empezaron a obtener al calcinar sales, su sabor es amargo, al tacto son resbaladizas, y al agregarlas el papel tornasol rojo lo cambian azul, así como está en su imagen de en medio. Su sabor es amargo. Las bases se puede decir que son electrolitos, son corrosivas y disminuyen o neutralizan los efectos de los ácidos, pero al igual también que los ácidos, estas forman lo que son las sales. Existen teorías acerca del ácido base. A través del tiempo se han establecido categorías, teorías para definir ácidos y bases, como por ejemplo la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. Todas ellas relacionan la composición y estructura molecular de los ácidos y las bases con sus propiedades. Y a continuación, en sus siguientes diapositivas, veremos cada una. En lo que respecta a la teoría de Arrhenius, el químico sueco Svante Arrhenius en 1884 presentó su tesis doctoral sobre la conductividad eléctrica de soluciones acuosas de ácidos y bases, en la que definió a un ácido como cualquier sustancia que en solución acuosa se ioniza formando iones hidrógeno, también llamados hidrogeniones. Por ejemplo, cuando el ácido nítrico o el ácido clorhídrico se disuelven en agua, las reacciones que llevan a cabo, como por ejemplo, se tiene en su imagen la del ácido clorhídrico, que se va a descomponer en hidrógenos y cloros. En este caso, definió como base la sustancia que forma los aniones hidróxido, así como está en la reacción química. El hidróxido de potasio nos da como productos potasio más hidróxido. En la siguiente teoría está la teoría de Bronsted-Lowry. El químico danés Johannes Claus Bronsted y el químico inglés Thomas Martin Lowry en 1923 propusieron de manera independiente una teoría para ácidos y bases cuando se encuentran disueltos en agua o en solventes distintos a ella, o bien cuando reaccionan en fase gaseosa. Definieron un ácido como cualquier sustancia que dona uno o más protones.
es decir, átomos de hidrógeno que han perdido su electrón, y alguna base como la sustancia que acepta uno o más protones. Esta teoría estableció el concepto de pares conjugados, los cuales se forman por el ácido que reacciona y la base conjugada, que es la entidad formada como producto capaz de aceptar protones, por lo que tiene la carga negativa. En este caso se dan dos reacciones químicas. Se da la primera, la del ácido, donde se puede ver al amoníaco más agua. Se colorean las partes del ácido, y esto nos da como productos el hidróxido más el amonio. Y en este caso adquiere lo que es la carga positiva. También en la parte de abajo se tiene el mismo ejemplo, pero ahora con letras rojas la base. Sigue el mismo, lo que es el amoníaco más agua, y en los productos adquiere una carga negativa, lo que es el hidroxilo, y en este caso sería la base más el amonio, y ahí se daría un ejemplo de la teoría que proponen Bronsted y Lowry. En lo que respecta a la teoría de Lewis, el químico norteamericano Gilbert Newton Lewis en 1923 presentó a la comunidad científica su teoría para ácidos y bases, basada en transferencia de electrones, pues sus estudios sobre el enlace covalente le permitían tener otra perspectiva. Definió un ácido como cualquier sustancia aceptora de un par de electrones, y la base como cualquier sustancia donadora de un par de electrones. Esta teoría, a diferencia de las dos anteriores, incluye reacciones en las que el hidrógeno y el oxígeno pueden o no participar, es decir, considera también a los ácidos sustancias que no contengan hidrógeno, pero cuyas características sean como las de tales compuestos. En este caso, en la definición de ácido como la sustancia que acepta un par de electrones, se tiene al agua más el ácido clorhídrico. Tenemos como producto los iones hidróneo más el cloro. En este caso se puede alcanzar a ver el signo negativo como el aceptor de electrones para que sea un ácido. Sin en cambio, el sentido contrario, definió a la base como la sustancia que dona un par de electrones, en su caso el agua, más el ácido clorhídrico, teniendo como productos ya la base como tal en letras rojas, los iones hidróneo con signo positivo, es decir, la que dona un par de electrones más el cloro. Y ahí es donde se puede comprobar la teoría de Lewis. Con lo que respecta a la comparación de las teorías ácido-base, todas las bases de Bronsted y Lowry son bases de Lewis, porque la sustancia es capaz de donar un par de electrones y que tiene la capacidad de aceptar uno o más protones. Y así en la lista o en esta tabla, como se puede ver, se encuentra dividida en lo que es las características de la teoría, lo que son las características de los ácidos y lo que son las características de las bases. En la teoría se puede decir que la de Arrhenius forma hidrógenos, y en las bases forma hidróxilos. En lo que es la teoría de Bronsted-Lowry, en los ácidos cede hidrógenos y en la base acepta los hidrógenos. En la teoría de Lewis, los ácidos aceptan electrones y las bases donan los electrones.
Y como características generales podemos poner en teoría que los electrolitos en ácidos sí hay, bases sí hay. En lo que es su sabor, en ácidos es agrio, en las bases es amargo. En lo que es la sensación, en ácidos son picosos y en bases son jabonosos. En lo que respecta al papel tornasol, en ácidos se torna de color rojo y en las bases se torna de color azul. En presencia de fenolftaleína, los ácidos no adquieren ningún color y en lo que son las bases de color fucsia. En lo que respecta a la neutralización, los ácidos se van a las bases y las bases se van a los ácidos, y esas serían las características que tienen lo que son los ácidos y bases, y también de acuerdo a la diferencia entre las tres teorías mencionadas anteriormente. Ok, esto sería todo por esta clase. Si llegan a tener alguna duda con lo referido anteriormente, yo estaré al pendiente. Esto sería todo y que tengan un bonito día.